día, buen domingo. Si es que se puede decir bueno con esta tapaboca que uno tiene que cargar en esta época y no sé hasta cuándo. ¿Hasta cuándo cree usted, doctor Carmona? Buenos días, feliz domingo igual. Yo creo que por un buen tiempo, ¿Sí? yo creo que por un buen tiempo los datos más optimistas hablan de una vacuna para el año que viene y bueno, habría que esperar que esa distribución llegue a Venezuela de esa vacuna. Por lo tanto, yo creo que por lo menos 1 o 2 años vamos a tener Y que estar con esta medida. hay que esperar que venga la vacuna para no enfermarse. Bueno, hay dos maneras de que la población adquiera una inmunidad colectiva, ¿no? Una De es que no se enferme. enfermándose más del 60%, aproximadamente el 60% de la población. Y esa infección o ese contagio va a generar inmunidad y va a hacer que se controle o se vuelva un problema endémico. Pero la otra manera es que se vacune un buen porcentaje de la población. Entonces, de una u otra manera, sea que logremos inmunidad por que se contagie el 60% de la población, o sea que tengamos que esperar la vacuna, todavía falta un tiempito. Pero ¿cuál es en este momento la situación en Venezuela? Concretamente, ¿qué informe tienes tú? Bueno, los datos oficiales. Los datos oficiales hablan de que ya van cerca de 4.000 personas contagiadas en Venezuela. Se habla de alrededor de 50 fallecidos. Cerca de un porcentaje, creo que un número absoluto de 1.000 y pico de personas que se han recuperado. Eso es la data oficial, ¿no? Es la que tenemos y más o menos se correlaciona con lo que vemos nosotros en la práctica médica, en nuestras clínicas y en nuestros hospitales públicos, más o menos se correlaciona con el volumen de contagiados que estamos informados, ¿no? Ahora, frente a esta situación, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer uno como ciudadano? Por ahora, la responsabilidad de nosotros como ciudadanos es hacer caso a todas las normas que se han implementado y que se están haciendo, que básicamente es mantener una distancia de más de 2 metros entre las personas, el uso continuo de tapabocas y el lavado continuo de las manos, bien sea con jabón o bien sea con soluciones con alcohol al 60%. Esas son las recomendaciones. Eso es lo que está al alcance de las personas que pueden hacer para tratar de evitar que esta enfermedad se contagie lo más lento posible, ¿no? Tienes que tener una condición previa para tener esto. No. Las condiciones, las enfermedades, las comorbilidades, porque sé cómo se le puede llamar a las personas que tienen alguna enfermedad adicional, lo que lo hacen es más susceptible a tener un curso de enfermedad de mayor severidad. Por ejemplo, la obesidad es uno de esos factores. Las personas obesas tienden a tener mayor severidad y por lo tanto mayor número de ingresos, el riesgo de ingresar a un hospital o a una clínica por una infección respiratoria severa, o el riesgo de ingresar a una terapia intensiva es más alto en las personas con obesidad, es más alto en las personas hipertensas, en los diabéticos, cualquier estado previo que condicione alguna inmunosupresión, por ejemplo. Son personas que no significa que están en mayor riesgo de contagiarse. Todos tenemos el mismo riesgo de contagio. La diferencia es que la enfermedad puede cursar con mayor severidad o no. Todos tenemos el mismo riesgo, nadie se salva. Nadie se salva. Nadie se salva porque la forma de contagio es por vía aérea, o sea, son goticas de saliva, son microgotas de saliva, y lo que sí puede ser es que una persona que se contagie... Pero hay que microgotas que se pierden en el aire. Sí, son microgotas que quedan en el aire, ahí gotas pequeñas, gotas muy, muy pequeñas, que ya ahí es cuando hablamos de aerolización, que ya se ve más en procedimientos, por ejemplo, endoscopias digestivas superiores o pacientes que vamos a operar, y en la intubación se pueden generar ese tipo de aerosoles. Pero en el común denominador son gotas de saliva que más o menos por gravedad caen antes y eso se evita con estas mascarillas. Vamos a un receso, dejo la pregunta. Sí.
estoy conversando con el doctor José Carmona, él es cirujano general especializado en laparoscopia y avanzada bariátrica. ¿Y qué tiene que ver lo bariátrico con la coronavirus? Es una buena pregunta. Nosotros tenemos la disposición o creemos que es conveniente que las personas con obesidad severa, o sea, que tengan un índice de masa corporal o un exceso de peso por encima de 30 kilos aproximadamente, nosotros consideramos que es prudente que sean intervenidos lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Con la laparoscopia? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, después de que hacemos una cirugía bariátrica, la persona con obesidad revierte rápidamente muchas condiciones que la hacen de tener un riesgo mayor en un eventual contagio con el coronavirus. Por ejemplo, las personas con obesidad tienen un proceso inflamatorio permanente. O sea, nosotros hacemos pruebas para evaluar qué tan inflamado está un individuo. Hay pruebas sanguíneas que se pueden hacer para eso, y el paciente obeso presenta un cuadro inflamatorio crónico y permanente. Una de las cosas que en teoría hacen que el virus sea más agresivo en las personas obesas es ese estado inflamatorio, porque el virus aprovecha eso y esa respuesta se exagera y vienen una serie de complicaciones después de la infección. Además, el paciente obeso tiene ya limitado su capacidad respiratoria, o sea, no tiene una reserva pulmonar o una capacidad vital, o sea, una capacidad pulmonar que le permita tolerar una infección por coronavirus. O sea, un problema inflamatorio en los pulmones es más severo en el paciente obeso porque no tiene reserva. ¿Y va inexorablemente a la muerte? No. Existen tratamientos, pues se hace todo el tratamiento que debe tener una persona con una infección. Una persona que diagnosticada con coronavirus, ¿cuál es el tratamiento inmediato? El tratamiento inmediato es sostén. O sea, es sostén, es sintomático, es aliviar los síntomas, evaluar la evolución de la enfermedad. Básicamente todo gira alrededor del soporte ventilatorio. ¿Encerrado en casa? Sí, si es una enfermedad leve, sí, debe estar en su casa en aislamiento absoluto. Bien hidratado, pendiente de que no haya síntomas respiratorios severos, de que no haya dificultad respiratoria. Esos son pacientes que se manejan ambulatoriamente. En este momento, ¿qué estamos haciendo en Venezuela desde el punto de vista del gobierno para evitar estas cosas o para tratar de frenar o de amainar esta situación? Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron en un inicio cuando aparecieron los primeros casos, creo que tuvieron un impacto positivo en cuanto a que se retrasó mucho o se logró retrasar el contagio masivo de la población. En este momento pues estamos en otra situación. Uno ve infectólogos que hablan de que ya hay un aumento exponencial de los casos. Entonces estamos en otra situación en este momento, pero las medidas que se tomaron desde un principio creo que se tomaron a tiempo en cuanto a medidas de control y aislamiento del contacto, tratar de evitar el contacto entre las personas. En este momento ya creo que las medidas de salud deben ir dirigidas a tratar de tener todas las condiciones que se necesitan para manejar un volumen de pacientes importante. Por ejemplo, yo no me puedo acercar a ti, ¿por qué? Si tú no tienes eso. O yo no sé si lo tienes o no lo tienes. Correcto. Hay un porcentaje de personas que son lo que nosotros... De hecho, me dice si lo tiene para apartarme más. Bueno, yo creo que no. Okay. Pero es imposible estar seguro. Yo tampoco. Es imposible estar seguro porque hay un porcentaje de la población que se contagia y es asintomático, es decir, no tiene ningún síntoma. Esas son las personas que uno no sabe, que puedes tener al lado y te puede contagiar y no sabes que está enfermo porque ni siquiera no tiene tos, no tiene fiebre, no tiene nada. Y si no tiene síntomas, ¿por qué se preocupa él? Por nada, no tiene nada que preocuparse excepto que va a contagiar a todos sus contactos cercanos. ¿Okay? ¿Daña el cerebro? Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo creo que los más calificados para responder eso serían los infectólogos. Pero
hasta el mejor de mis conocimientos, no. O sea, las personas que se recuperan, hay una recuperación casi total después de determinado tiempo. Lo que sí pareciera cierto, y lo que estaba leyendo yo, es que después que tú sufres, y ojalá que nunca lo hagas, de ese coronavirus, la cura sobrevienen unos fuertes dolores por mucho tiempo. Como toda enfermedad severa, o sea, yo creo que una persona que pase por un proceso infeccioso tan severo y tan sistémico va a tener un periodo de convalecencia más o menos largo, pero la experiencia en otros países que ya están en otra fase de la epidemia pareciera como que la recuperación es completa, ¿no? El porcentaje de secuelas, hasta donde tengo entendido, es muy bajo. Tú hablas aquí de los tipos de procedimientos bariátricos. ¿Cuál de ellos le conviene a la gente? Bueno, no hay un procedimiento que se le pueda aplicar a todo el mundo. ¿Okay? La cirugía bariátrica tiene varias opciones, desde unas que son menos agresivas hasta otras que son un poco más agresivas. Y en ese espectro de opciones, nosotros tenemos que evaluar cada paciente y de acuerdo a la condición que tenga, al exceso de peso, a las enfermedades que estén acompañando esa obesidad, se escoge el mejor procedimiento que para ese individuo en particular, ¿no? Aquí hablas tú de técnicas mal absorbidas o combinadas. ¿Qué es eso? Sí, cuando yo hablo del espectro de las cirugías, van desde unas que son solamente restrictivas, es decir, nosotros disminuimos el tamaño del estómago solamente para que el paciente cuando coma tenga una sensación de llenura rápida y con poquita comida. Pero también existen otros procedimientos donde no se limita tanto lo que el paciente come, más bien se deriva al intestino de manera que la absorción sea mucho menor y en esa medida pues va perdiendo peso. Esos son los dos extremos. ¿Cómo puede contribuir la cirugía bariátrica a que no llegue el coronavirus a la gente? Vamos a un receso, te doy la pregunta. Bueno, le dejé la pregunta. La cirugía bariátrica no puede contribuir directamente con evitar contagios, ¿okay? Pero sí hay un aporte muy importante. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un individuo en particular, un paciente que operé la semana pasada que tiene 40 kilos de exceso de peso, es hipertenso y además es asmático. Entonces, ese es un paciente que si se llega a infectar por coronavirus, que es muy probable, va a tener un curso de enfermedad más severo. Por lo tanto, va a consumir más recursos, es decir, es un paciente que va a consumir una cama en una clínica o en un hospital, va a consumir a lo mejor una cama en una terapia intensiva y va a ocupar un ventilador. Esta persona que se operó hace una semana, en probablemente 3 o 4 meses, ya ha perdido cerca de la mitad de su exceso de peso. 40% más o menos entre 4 y 5 meses. Ya en este momento, o sea, si esta persona después de 4 o 5 meses se contagia de coronavirus, lo más probable es que no necesite todo eso que hablamos ahorita, no va a necesitar una cama en una clínica, no va a necesitar una cama en una terapia intensiva, porque ya su riesgo es igual al de cualquier persona con un peso normal. Eso solamente hablando de obesidad. Ahora extrapolémoslo al paciente diabético, por ejemplo, que es un paciente de por sí inmunosuprimido. La cirugía bariátrica tiene un impacto espectacular en los pacientes diabéticos, tanto que a veces operamos pacientes que vienen inyectándose insulina permanentemente y después de la cirugía no necesitan más insulina de forma inmediata. Entonces, obviamente esa persona en 2 o 3 meses está en unas condiciones mejores, están en mejores condiciones para afrontar un eventual contagio con el coronavirus. Ese es como que el aporte más importante de la cirugía bariátrica en el contexto de esta pandemia, ¿no? Dice que también causa daño cerebral y puede sobrevenir fuertes dolores después de la operación, ya dijimos un poquito de eso, ¿no? Y también se habla aquí de las mascarillas. ¿Qué tan importantes son las mascarillas? Son muy Además de lo que te dije primero. Son muy importantes. En un principio
veíamos mensajes contradictorios entre la Organización Mundial de la Salud, que bueno, tenía sus dudas de si eso de verdad iba a contener el virus, pero la experiencia en China ha sido fundamental para entender que la única manera, o una de las pocas cosas que realmente impactan en la cantidad de contagios en una sociedad es el uso de las mascarillas. O sea, eso no se puede subestimar, es no solamente porque el paciente sintomático puede toser y esa saliva queda dentro de su mascarilla, sino que también hay personas que no tienen síntomas y se ríen, hablan, gritan, cantan, y eso emite aerosoles, emite saliva, emite microgotas que pueden contagiar al entorno. Entonces sí, definitivamente el uso del tapabocas es extremadamente importante, igual que lavarse las manos con alcohol o con jabón frecuentemente. Son las únicas medidas que realmente van a ayudar a minorar el volumen de pacientes. Si tú estás en un mercado y alguien estornuda a tu lado, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Salir corriendo? Salir corriendo. ¿Ah? Básicamente, bueno, el estornudo, no tan exagerado, pero sí, hay que tratar, y es un mensaje para las personas que tienen síntomas, tienen que quedarse en casa. O sea, si usted tiene fiebre, si usted tiene tos, siente malestares, siente dolores en el cuerpo, pierde el olfato, esos son síntomas de infección por coronavirus. Quédese en casa, aíslese, porque el salir fuera del hogar va a ayudar a que se contagien más personas. Cuando tú regresas a tu casa, después de ir al trabajo todo el día, necesariamente tienes que quitarte ropa antes de entrar a tu casa. Bueno, yo particularmente no asumo ningún tipo de riesgo, ¿no? Sobre todo porque nosotros somos personal de salud y evidentemente estamos expuestos de distinta manera a un contagio eventual o a un contacto eventual con algún paciente infectado. Particularmente yo llego a mi casa, lo primero que hago es rociar alcohol a todo lo que traigo en la mano, reloj, celular, llaves, todo eso se rocía con alcohol. Me quito toda la ropa, me meto al baño, me lavo las manos, la cara, el cuello, todo, después con alcohol otra vez en las manos, y ahí es cuando paso ya a hacer el contacto con la familia. Una de las cosas que yo creo que todos lo estamos viviendo ahorita, que nos ha hecho perder la costumbre de llegar a casa y que los hijos, etcétera, tu esposa te salude rápido, sino que hay que esperar todo este proceso para después entonces pasar y ya hacer el contacto con la familia, ¿no? Pues en tu caso es porque trabajas con la salud, pero una persona que trabaja normal, ¿a quién te le ven que no tenga esa relación de riesgo? Tiene que llegar igualito quitando la ropa y bañándose. Ya se bañó antes. Sí, no es bañarse, no creo que bañarse sea la respuesta, además que es un ambiente de bajo riesgo, ¿no? Pero los infectólogos dicen que ese contagio es muy poco probable de ropa, de llaves, de teléfono, pero la verdad que no nos cuesta nada, o sea, no nos cuesta nada llegar a la casa y tomar medidas extraordinarias para evitar el contagio contagiar al núcleo familiar, ¿no? Aquí leía yo que en Estados Unidos dicen que si no usan la mascarilla vendrán 100.000 casos más de coronavirus. Hay muchos modelos matemáticos y proyecciones matemáticas que van en todo el espectro, ¿no? El mejor escenario, el peor escenario. Estados Unidos ha sido uno de los países que ha tenido, creo yo, uno de los peores escenarios en cuanto a mortalidad y propagación del virus. Pero saber eso con exactitud es difícil. Incluso en Venezuela se habían hecho estimaciones. Me acuerdo hace un mes, algo así, de la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hizo 3 escenarios, y bueno, pues ahí vamos. El confinamiento útil. ¿No crea un problema psicológico? Sí, ya se habla de eso, ya hay depresiones, yo creo que el impacto
más importante del confinamiento debería ser la economía, ¿no? Por eso varias universidades recomiendan es la cuarentena intermitente, o sea, permitamos, si la curva baja, entonces vamos a permitir salir, vuelven a subir los casos, nos recogemos, porque mantener un país entero en confinamiento estricto hasta que pase la epidemia es imposible. El 7x7 que llaman. Bueno, no sé si tendrá un día específico, un número específico de días. Yo creo que depende más del número de casos diarios que se detecten y de acuerdo a eso pues se deberían tomar las medidas, ¿no? Los niños, las mujeres, los hombres, todos están amenazados en el mismo nivel. Todos. La diferencia es la severidad. O sea, por ejemplo, los niños tienden, entonces el porcentaje de mortalidad en los niños es extremadamente bajo y ellos normalmente hacen síntomas menores, por eso no tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad severa. Es distinto a una persona mayor de 60, 65 años que sí tiene mayor riesgo que los niños, pero a exposición y a infección es el mismo riesgo. ¿Qué pasa con los animales? ¿Te transmiten el coronavirus? La mascota, por ejemplo. No, hasta mejor de mis conocimientos no. El virus se inició como una zoonosis, o sea, una infección que pasó de un animal al ser humano, pero actualmente la transmisión es de humano a humano. Dicen que los velorios son peligrosos, no por los muertos, sino por los vivos. Es probable. Los vivos que asisten para mucha gente, ¿no? Sí, eso, por eso es que hay que evitar todo ese tipo de aglomeraciones de personas en un área cerrada. Hay que mantener las zonas ventiladas, mantener la distancia y bueno, evitar todos esos eventos que pueden condicionar contagios más masivos, ¿no? Las gotículas se alojan cuando usted estornuda. Sí, no solo cuando estornuda, cuando habla, cuando se ríe, cuando tose, cuando estornuda, si habla duro, habla bajito, eso también emite microgotas que pueden contagiar. Así que no solamente es Entonces esa enfermedad acabó con las tertulias entre amigos. Pues hasta ahora sí. Bueno, y eso ha generado también que surjan otras alternativas como la comunicación por video. Ya hoy en día uno está más dado y lo ven los pacientes que están más dados a hacer consultas en línea y las conferencias son en línea y los congresos también son en línea y bueno, y el dueño de esta plataforma Zoom se volvió multimillonario gracias a la epidemia, así que... Ok, estamos terminando el programa. ¿Hay riesgo de que tú portes el coronavirus en la barba, en el cabello? En teoría, leí hace poco que la barba sí tiene tendencia a poder acumular coronavirus ahí, pero no es nada demostrado ni nada palpable. ¿Cuál es tu consejo final para tus clientes? El consejo final, primero las personas con obesidad creo que tienen que considerar someterse a una cirugía bariátrica de acuerdo a las condiciones locales de cada institución, ¿no? Porque tampoco si un hospital está lleno de pacientes de coronavirus, obviamente no se puede hacer ese tipo de cirugía. Pero si el hospital o la clínica tiene menos de 20% de recursos dirigidos al coronavirus, yo recomendaría que consideren la cirugía bariátrica. Y a la población... ¿Contigo o con el doctor Navarrete? Con cirujanos calificados, con cirujanos miembros de la Sociedad Venezolana de Cirugía, en centros donde hayan las condiciones necesarias para este tipo de cirugía. ¿Y eso es gratuito? No, ahorita no, creo que no hay hospital. Nosotros hicimos en un hospital público un programa durante muchos años, pero creo que en este momento no hay esa opción, ¿no? Porque aquí dice que se realizan 50, 80 cirugías bariátricas por mes. Esos son números muy aproximados. El rango de error debe ser amplio. Bueno, doctor Carmona, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.